En el mundo de hoy, la gente está viajando. Esa bolita azul se quedó pequeña y estamos tomando una maleta y está viajando el joven, el que se conoce con otra cultura por amor. También emigramos por trabajo, pero en esa maleta se nos olvida algo muy importante. Así que hoy tengo el placer de tener a toda una experta. Ella es Nancy Bravo. Nancy, ¿cómo estás? Qué placer tenerte en Amigos Entrañables. Carlos, qué gusto poder estar aquí y tener esta charla contigo con un cafecito rico a la distancia virtualmente. Muchas gracias. No, gracias a ti, porque es que tú tienes un conocimiento y una experiencia que se me hace súper válido, Nancy. Tú no, yo te sigo desde hace rato, ya son un par de años que nos seguimos. Y gracias por aceptar esta invitación de amigos, porque entre nosotros, aquí entre nos, que somos inmigrantes, que somos hispanos, me parece muy importante hablar del tema en el cual tú eres una experta. Vamos a hablar de interculturalidad. Y entonces, para los que digan, ¿inter qué? Cuéntanos un poquito en tus palabras, ¿qué sería la interculturalidad? Bueno, bajando un poco todos estos conceptos, ¿verdad? La interculturalidad es simplemente conectar, conectar con el otro, con la otra. Es algo así como la regla de platino, ¿no? Es como decían, trata a los demás como te gustaría que te trataran. La interculturalidad dice, no, trata a los demás como a él, a ella le gustaría que la trataras. La interculturalidad no es una autopista unilateral. Ujú. Llegas y te integras y hablas alemán o inglés o a donde vayas y se vive así, se come así. No, la interculturalidad es una autopista de doble vía. Tanto el que llega se tiene que sensibilizar como el que acoge. No solo el que llega tiene que integrarse. Para ellos también es un desafío. Ok. Ellos tampoco saben cómo gestionarlo. Esto es nuevo para la gente y entonces ponen barreras porque Ujú. no saben cómo en ese nuevo mundo internacional. Y ahí empiezan los problemas. Eso es a grandes rasgos la interculturalidad, para mí, resumiéndolo. Tratar al otro como le gustaría que lo trataran. Sin embargo, suena fácil, pero en la práctica yo te cuento, Nancy, que sí lleva sus trucos. ¿A qué me refiero? Mira que tú eres mexicana y yo soy colombiano y yo tuve la bonita experiencia y ojalá que desde la experiencia nuestra la gente se pueda identificar. Mira que como hispanos, yo te cuento que para mí México es mi segunda casa. Viví casi 3 años en México, muy cerquita de Toluca, de donde sé que eres tú y tu familia. Yo me Mira. considero chilango de corazón. Estuve en una época en que le llamábamos DF. Ahorita es CDMX. Sí, ¿qué tal? Ah, mira. Y entonces, ¿por qué digo hablar de interculturalidad? Porque imagínate que uno cree, hay cosas que son más evidentes, ¿no? Cuando uno viaja a una cultura como donde tú vives actualmente, cuéntanos un poquito antes de hablar con nuestros amigos y compartir un par de anécdotas. Yo creo que a partir de nuestras experiencias, la Mm. gente se va a identificar. Cuéntales a mis amigos entrañables, ¿dónde estás actualmente? Una mexicana que luego emigra a... Sí, sí, imagínate, Carlos, como tú bien lo dices, aunque nací en la Ciudad de México, crecí en Toluca, que es la ciudad más alta de México y la tercera más alta del mundo, 2.700 metros sobre el nivel del mar. Entonces vengo de un altiplano, me vengo a nivel del mar al puerto de Hamburgo, al norte de Alemania. Acá vivo ya hace 22 años, estoy por acá casi 23.
Qué bonito, y ahí tenemos muy puntos en común. Yo también ya 24 en Estados Unidos, 18 en Miami, 6 en California. Wow. Dios, y cada movimiento, cuando uno empaca la maleta y uno va lleno de ilusiones a otro lugar, a otro país, y para ti que estás hoy por hoy en Alemania, uno espera un choque cultural, otra lengua, pero lo que uno a veces no nota, que aparece muy obvio estar en Alemania y tener otro código cultural, pero mira que a veces hasta un cambio tan cortito como ir de Colombia a México, por ejemplo, me pasó a mí para empezar a hablar de experiencias comunes. Entonces uno dice, ah, no, pero yo más bien me voy a México, pues es súper fácil. Mira, Mm, Nancy, yo crecí con producciones mexicanas, con novelas mexicanas. En Colombia escuchamos claro. mariachi más que a veces que en la Plaza Garibaldi. Y recuerdo mi primera semana en México y llamé llorando a mi Sí, casa, porque sí. resulta que decía, ay, yo pensé que yo hablaba español, por ejemplo, y creo que a veces me piden que repita, hablar. Imagínate, sí, fíjate Carlos, que ahorita que estás diciendo eso es súper interesante, ¿no? Porque nos une la historia, nos une el idioma, nos une el territorio, que somos americanos, muchas cosas, Ujú. pero ya no te vayas tan lejos, ¿no? Sí. De ir de Colombia a México, que de hecho yo tengo una conexión con Colombia desde mi nombre es Ajá. Nancy Nieto, que fue jugadora de la selección colombiana. Sí. Mis padres me pusieron el nombre de ella porque eran amigos, mi mamá seleccionada nacional, pero de México. Entonces, ya vamos a Colombia mismo. Si tú Mm, te mm. mueves de Bogotá a Sí. Cali, si tú te mueves, o sea, de la costa al altiplano, o sea, ya mismo en Colombia, ya mismo en México, si tú vives en Chiapas y te vas al norte, a Monterrey, o sea, ya hay una brecha cultural porque Total. México son muchos Méxicos. Entonces ya ni necesitas salir de tu país. En tu mismo país hay esa multiculturalidad, por lo cual tú necesitas de tu inteligencia cultural para conectar y para comprender, Carlos. Te voy a hablar de mis primeros choques, porque es que pensamos que es más fácil inmigrar a Panamá o Argentina o a México y resulta que empezó, ahí hablamos, que hablamos español y empezó un par de confusiones. Mira, rápidamente, apenas era una semana y en una semana me invitaron a comer en la Ciudad de México. Y para mí como colombiano, la comida es desayuno, almuerzo y comida y me dijeron, Carlos, pasamos a buscarte y te invitamos a comer. Ah, perfecto. Imagínate cuando de repente me llegaron a mi casa en Ciudad de México y era 2 de la tarde y yo no estaba listo. Me dijeron, Carlos, pero te habíamos dicho que te pasábamos, invitábamos a comer. Pues resulta que en Ciudad de México comer, ese es lo que llamamos nosotros el Medio- almuerzo. sí. Imagínate, primer choque y yo estaba listo para la cena. Ah, ves, mira, Mira. como esos pequeños detalles en el idioma, ¿no? Ya son cambios culturales que te pueden causar o risa o algo simpático o pueden causarte problemas. Problemas, porque imagínate, ahí porque éramos amigos y no pasa nada y me esperaron un momentito. Y imagínate si es una entrevista De trabajo. profesional de trabajo y estamos hablando de una cultura que supuestamente yo conocía, yo entendía. ¿Y qué te parece, por ejemplo, cuando paso a vivir a Miami, que es la casa de los hispanos en Estados Unidos, donde somos reyes, porque pues ahí es una mini Latinoamérica, y eso para no hablar de tú que estás en Europa, y entonces ahí estamos todos mezclados, venezolanos, cubanos, argentinos, peruanos. Y mira el siguiente problema que pasó. Y sigo con México porque le quiero muchísimo a México. Y entonces teníamos un amigo mexicano y un día me dice mi amiga colombiana, Carlos, creo que no vuelvo a llamar a Armando. Y yo, ¿por qué? ¿Qué pasó? Y me dice, Carlos, escucha esto, es que cada vez que le llamo, yo pienso que no le agrada que yo lo llame. Y yo, ¿por qué? ¿Por qué, Mariana? Ujú, ujú. Porque cada vez que contesta el teléfono me dice, ¿qué pasó, Mariana? Imagínate, escúchame, verá, y le digo, no, 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 espérate, Mari. Ese es el que hay o el que hubo de Ah, Colombia. Ella ah, pensó que cada vez que le contestaba ya decía, me ¿qué pasó, molesta. María?
Como, ¿por qué me estás llamando? ¿Para qué me molestas? Mira, mira qué cosas. Imagínate que hablamos el Mm, mismo idioma, la misma lengua gramaticalmente. Sin embargo, hay total. regionalismos. Sin embargo, hay costumbres y tradiciones que si yo desconozco estos códigos, voy a meter la pata o voy a quedar mal o Imagínate. voy a perder hasta un trabajo o en relación de pareja Claro. también, ¿no? Los que somos binacionales en la pareja. Entonces, ¿cómo es relevante Ujú, total. entender esto, ¿no? ¿Cómo es que, cómo puedo entender o desarrollar mi habilidad intercultural? Nos preparamos para el papeleo, para la burocracia, para la visa, para nuestra planificación financiera, ¿no? Y cuando Carlos Mm, nos dice, prepárate con tu inteligencia cultural para conectar y comprender códigos nuevos, porque se te va a mover el piso y porque si te descuidas, el choque cultural que atraviesa sí o sí te va a sacudir duro. y se puede convertir en un problema de salud mental. Total, porque cuando nos estamos adaptando a otro lugar, empezamos todos los días a chocar con una y otra cosa. Cuéntanos, por ejemplo, ya vamos a otra cultura. Tú imagínate, pasaste de México a Alemania y cuéntame de algunas cosas que te empezaron a golpear y eso aparece poco a poco en la cotidianidad. Si nos Sí, sin compartes un lugar a poco. dudas. Ujú. Sí, 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 Carlos. Fíjate que hubo un detalle. Tú sabes en la teoría y no alcanzas a comprender el que las mujeres cambian su nombre cuando se casan, ¿no? O sea, y tú sabes, la familia Schmidt, la familia no sé cuánto, y lo ves Ajá. en las películas en Estados Unidos, Hollywood, ¿no? Y sabes de esto en teoría, que así funciona y todos se llaman igual. Pero cuando te toca esa realidad, entonces dices, a ver, ¿de qué se trata esto que nadie me explicó? Y Sí. eso pasó a mí. En el momento en el que yo decidí casarme, después de 2 años de relación entre España, México, Alemania, estábamos así, decidimos quedarnos en Alemania, decidimos casarnos. Ujú. Y la gente decía, bueno, pero aquí la mujer se tiene que cambiar el nombre, ¿no? Algunas personas que decían, y yo, no, ¿cómo que se tiene? ¿No? Y bueno, empecé a investigar, dije, ¿cómo es eso de que se tiene que cambiar el nombre? Descubrí por suerte que ya hacía varios años Alemania aceptaba Ujú. que las personas mismas decidieran si el hombre tomaba el nombre de la mujer, si la mujer tomaba el apellido del esposo o si hacían un apellido compuesto o si cada quien se quedaba como se llama. Entonces yo dije, a la mexicana, cada quien nos quedamos como nos llamamos, yo no me cambio el nombre, tú Ujú. no te cambias tu nombre, así como en México naces, te reproduces y mueres con el mismo nombre, Claro. pues así decidí, pero era una pregunta que yo le hacía a muchas mujeres que yo considero Alemania liberal en comparación con México y decía, pero ¿y por qué te cambias el nombre? Así es, así se hace. Y eso es cuando tampoco tienes la conciencia culturalmente hablando, de Total. ese mental que traemos cargando, ¿no? Eso, por ejemplo, Te eh, entiendo. es algo que me pasó y que yo sentía Y que te- me iba a cambiar de identidad. Si ya me había movido de territorio, ya me iba a cambiar como de identidad, ¿no? Porque tu nombre también es como una identidad. Y Sí, de total, y entiendo pronto, las implicaciones que conlleva. Y mira, como estoy también en una cultura anglo, ¿no? Yo ujú, entiendo, mira el malentendido y el nombre nomás. Mira que seguro que de pronto, tal como tú lo interpretabas, o pierdo mi identidad. Siempre he dicho que en Latinoamérica siempre conservas el nombre de tu papá. Sería el primer hombre en tu vida. sí. Primero mi papá y después los Ajá, que vengan. ajá. Pero mira lo que pasa en Estados Unidos, que también pasó lo mismo. Estaba yo trabajando con unos compañeros hispanos y eran esposo y esposa más los hijos y los conocían por varios años y llegué yo a trabajar con ellos y un día a la hora del almuerzo me preguntan los compañeros americanos y me dicen, Carlos, ven para acá. ¿Es Ujú. cierto que Marlene y Jorge
¿son esposos? Y yo, sí, sí, claro, yo los conozco de varios años. Y ellos me hicieron la siguiente pregunta con el nombre. Y entonces, ¿por qué tienen apellidos diferentes? Ellos no Ven, están casados. Y yo, no, 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 espera. Y me tocó explicar. Y mira, era la primera vez que yo relacionaba, para mí era muy ¿viste? normal. ¿Viste? Me tocó, ellos pensaron que habían implicaciones de que no, no estaban casados oficialmente. Sí, Imagínate. eso es fuerte, Carlos. Fíjate, yo de hecho también por eso decidí dejar solo mi apellido paterno, Ujú. porque como aquí la lógica, ¿no? Volvemos al chip cultural, la lógica es que solo tienes un apellido y se conserva el paterno. Ujú. Nosotras tenemos dos, el del papá y de la mamá en Latinoamérica, en Sí, España. claro. Entonces yo decidí, por así decirlo, usar habladamente, no en mis papeles, claro, soy Nancy Bravo Núñez, pero yo soy Nancy Bravo para todo. Me hago llamar Nancy Bravo por la facilidad, por la mentalidad, por el chip mental de aquí, que pensaban que Núñez era mi apellido y entonces me decían Bravo como nombre de pila, ¿no? Ah, te entiendo. Entonces, porque no hay ese concepto de doble nombre. No existe. Ujú. Y entonces ahí, a partir de algo tan básico, yo vuelvo y te digo, por eso es de muy importante y cada vez adquiere mucho más sentido que antes de viajar a otro lado, antes de tomar un trabajo, antes de casarnos, de enamorarnos, entender un poco más de la cultura. Mira, gracias a Dios, los tiempos han cambiado y hoy por hoy tenemos redes sociales. Creo que está ayudando a entender un poco más el otro país, la otra cultura. Y en la época en que tú emigraste, creo que lo había menos, pero yo siento que el rol que tú estás cumpliendo como profesional es cada vez más presente en la vida cotidiana. A ti te han contratado, cumples un rol frente a las compañías para lograr entender, esto afecta a los negocios, esto afecta a las relaciones interpersonales. Cuéntanos un poco de esa experiencia y cómo cuando tú vas llegando a Alemania te das cuenta de esa importancia y tú misma dices, ah, un momentito, yo voy a poner este tema a nivel académico. Buenísimo, buenísimo, Carlos, porque fíjate que yo llegué sin todo este conocimiento y sufrí y batallé y Mm. lloré los primeros 2 años sobre todo. Entonces, ¿qué pasa? Que yo desconocía, para mí esto fue un campo nuevo en el 2011 que descubro la palabra interculturalidad. Yo llegué en el 2002. Yo desconocí muchos años y sufrí porque yo no sabía que existían investigaciones de sociólogos, psicólogos, comunicólogos, o sea, antropólogos, gente que ha investigado este campo de se emigra y qué pasa, ¿no? Y hoy día existen modelos de la interculturalidad, hoy existe un concepto de la comunicación intercultural. Esto fue acabando la Segunda Guerra Mundial, entender por qué hay conflicto entre las personas, por qué están peleando y peleando, ¿no? Y entonces empieza a intensificar esta investigación que mucho de esto hay en Estados Unidos y que por regular se escribe en muchos idiomas a excepción del español. Por eso es que he decidido sacar mi Muy libro bien. porque cuando llego a Alemania, digo, me voy a mis clases de alemán, estoy aprendiendo, qué bueno, pero ¿por qué no me explican esto? Nos daban algunos ejercicios y decía, pero ¿esto qué tiene que ver? Que me quite los zapatos o que me cambie el nombre. Y yo me empezaba a hacer preguntas, ¿por qué no nos explican esto en los cursos de idioma? ¿Por qué no nos dan unos cursos extras? ¿Que no habrá algo así? Y yo me preguntaba. Sí. ¿No? Entonces, de ahí yo traía esa curiosidad. Se une con mi curiosidad a la escritura, que yo escribo mucho y leo gracias a mi papá que me inculcó ese hábito, que a él siempre le ha gustado escribir y leer. Eh, Uno estas dos cosas Ujú, y por eso es que he decidido sacar el libro para ayudar a la gente. Yo me profesionalicé ujú. haciendo formación en Alemania como formadora intercultural en 2012. En 2014 fundo mi agencia y por eso es que decido ir a todas estas transnacionales. Imagínate en 2014, Carlos, tú hablas de las redes sociales y de todo esto. La gente no sabía que era una formadora intercultural, no sabía que era una mentora, no sabía que era interculturalidad. En español me fue difícil entrar al mercado. Te entiendo Entonces, muchísimo. Yo también encontré en Estados Unidos que hay muchísimo. Tú vas y la información está en inglés y en español todavía. Y además es que estas son países, Alemania
y Estados Unidos, pues son países que durante décadas han recibido inmigrantes y han tenido que analizar el choque cultural del que llega y del que recibe, porque esto es de ambas vías. Y en español, ahorita que estamos viajando, Latinoamérica se ha visto abocada a oleadas de inmigración y ahorita viene otra fuerte después de la pandemia, ya para hablar de la Sí. actualidad. En nuestra Latinoamérica fue duramente golpeada y ahorita nos vemos también, tanto Estados Unidos y Europa, recibiendo una cantidad de gente. Y yo pienso que antes de cruzar una frontera y antes de llegar a un aeropuerto, nos deberían dar como un pequeño training, lo que tú haces. Eso. Fíjate, Carlos. Entonces, yo decido fundar en 2014. No tengo resonancia, ni hay las redes sociales, ni hay todo este boom. Entonces me enfoco desde el 2014 al ámbito alemán, porque estoy viviendo en Alemania. Entonces dije, me lanzo a las compañías alemanas, me lanzo a esto que ya conocían, que ya sabían, que no les necesitabas explicar y que ya te pedían. Entonces yo preparo al empleado internacional, Carlos, Ujú. de una transnacional que se va a ir a México a vivir por 3, 4 años por un proyecto, el famoso expat, o el expat que viene de cualquier parte del planeta a Alemania, lo ayudo a aterrizar y a comprender la mentalidad, el cultural mindset de Alemania. Entonces, ese es el trabajo que yo hago de doble vía, pero no solo del que va y viene, sino del que está aquí también, porque les digo a las Igual. empresas, qué bonito que quieran preparar a esa gente, pero ustedes tienen que prepararse también para una cultura de la bienvenida, ¿verdad? Porque la interculturalidad no nada más es del que llega, el que es anfitrión debe de estar abierto y preparado. Entonces, esa es mi petición siempre, que sea de doble vía, el que llega. Y el que recibe se Total. prepare con la interculturalidad. Y estuve muchos años trabajando en alemán, en inglés, porque son empresas internacionales, pero mi libro en el 2021, que lo saqué y lo publiqué, me empezó a abrir espacio, Carlos, en el Ujú. idioma español, Qué que bien. era muy desconocido este tema, que es como tú me conociste, porque empecé a hablar de esto en español, Carlos. Me parece súper importante. En nuestra comunidad hispana somos 21 países que hablamos español, incluyendo en Guinea Ecuatorial, en África. Ujú, claro, Y ahí claro. tenemos unos choques profundos. Hablemos, por ejemplo, desde la experiencia. Tú, por ejemplo, en lo laboral, mira que hay una palabra ahora que está muy de moda y un concepto, más que una palabra, es una inclusión. Todo el mundo ha entendido que, como empecé esta charla, la bolita azul se hizo pequeña y están contratando talento, pero Ujú, y quieren recibir, porque hoy por hoy se está entendiendo, y países tan abiertos como Alemania, que además el alemán está acostumbrado a viajar, es uno de los países que más cuenta con vacaciones y que le encanta conocer otras culturas. Cuéntame tú en la práctica cómo has encontrado y que la receptividad que has entendido, has tenido en Latinoamérica, porque es crucial para hacer negocios, para poder acercarnos. Mira, perdona, yo tengo tu libro, hablemos de tu libro, de Bravo, ay, soy internacional. Imagínate, yo leo tus wow. ejemplos y, por ejemplo, al hacer un negocio, la manera de abordar, para mí, que soy latino, para mí es importante hacer una conexión y no hablar directamente de lo laboral o Eso. al trato al que venimos y yo empiezo por lo personal, pero para ellos es lo contrario. Cuéntanos un poco de esto. Totalmente, buenísimo, Carlos. Qué gusto que tengas mi libro. Ojalá que por allá en Estados Unidos puedan adquirirlo en Amazon y empaparse de esto así como tú. Mira, Carlos, hablé yo de estas investigaciones, ¿no? Te voy Ujú. a contar un poco los modelos y la metodología que utilizo. Todo es vivencial en mis workshops. Todo, tú tienes estudios de caso, tú Sí. tienes simulaciones, tú tienes juegos de roles, porque tú tienes que vivirlo en carne propia, lo que te puede pasar en el trabajo o en tu vida cotidiana. Entonces, esto que estás hablando es el modelo de cómo se gana la confianza entre culturas. Ujú. Se hicieron investigaciones esto es a nivel empleados de transnacionales, se han hecho por la mayoría Total. de las investigaciones. Entonces, X empresa
buscó a psicólogos, a sociólogos para investigar. Se hacen preguntas, se hacen cuestionarios y se dan cuenta que hay cosas similares entre países. ¿Cómo se gana la confianza? Países latinoamericanos, países africanos. Con el contacto primero, ¿quién eres tú? ¿Qué tenemos en común? Hobbies, pasatiempos, conectamos, ahora firmamos el contrato, ¿no? ¿Cómo conectan países nórdicos, países europeos, de España está un poco como a la mitad? ¿Cómo conectan ellos? Primero tengo que medir tu eficacia, tu fiabilidad, Ujú. qué tanto eres de lo que dices y haces, tu experticia. Entonces ganas mi confianza. Después nos vamos a lo personal y nos tomamos una cerveza, Así ¿verdad? es. Entonces, ese es el modelo de cómo se gana la confianza, Carlos, pero también existe el modelo de cómo aprendiste a medir la jerarquía, cómo aprendiste a gestionar el tiempo, cómo aprendiste a comunicar, cómo, o Claro. sea, hay varias escalas interculturales que fueron investigadas. Tú haces un cuestionario, tú haces tu propio perfil, te das cuenta cómo trabajas y luego ves estas investigaciones, luego juegas un juego de rol, no te das cuenta que piensas que te estás divirtiendo y después viene el transfer, la reflexión de el por qué lo jugamos o por qué hicimos tal ejercicio. Entonces, así es la dinámica de mis workshops. Eso es por una parte las transnacionales y por otra parte formo hoy día, Carlos, a gente que necesita estas habilidades por su profesión o porque en un futuro quieren hacer lo mismo. ¿No? Para adaptarse a un país, para adaptarse, Claro. se llega. Mira que hay en una de las lecturas de estos libros de adaptación y de inteligencia cultural, porque es algo que debemos adquirir, no es algo que nos llega de manera natural. Venimos ya Sí, con nuestro código, pero hay que entender el código del otro. Y correcto. empezar cuando se gana la confianza y además se adapta las cuestiones cotidianas con el vecino, con el trabajo y a veces hace que una adaptación sea exitosa o que nos querramos devolver a un par de Sí. meses porque constantemente te estás estrellando. Y hablemos vamos con ejemplos muy vivenciales. Por ejemplo, es que yo siento que Alemania son los Estados Unidos de Europa. Y no solamente en el sistema y la estructura de pensar, hasta en inmigrar, ¿no? El sistema económico y así Ujú. pasa. Y la manera, yo, por ejemplo, yo les sigo insistiendo a la gente cuando trato con hispanos, con latinos, si estás vendiendo carros, tú tienes que empezar por la parte humana. Al final, cuando yo voy a comprar un coche, no me quedo únicamente con el que mejor trato me dio económicamente hablando, el mejor interés, sino con el que me logró entender, el que me preguntó por mi Es- familia, por mi amigo, empieza una conversación, sí, que esos somos los hispanos. El sí. americano o el alemán empezaría como, ¿por qué me estás hablando de la familia? Vamos a hablar acá de los términos. Y para nosotros sería, esta gente está muy fría. Y si yo no siento como hispano que se interesan por mí, por mi familia, por lo que yo hago, empezando a veces Sí, hasta por sí, sí. preguntar cómo estás. Es decir, si te sientas directamente a la mesa, yo siento que yo a ti no te importo. Fíjate, está buenísimo ese ejemplo. Vamos a ese ejemplo del carro. Mm, Sí, porque tú sabes que Alemania es una nación de producción de autos, ¿verdad? Entonces, y esto lo aplico yo misma para vender mis workshops con ellos y en las empresas, por eso sé que funciona porque entiendo la cultura. Al alemán, en este caso hablando de coches y de vender, pues tú le sonríes, le das la bienvenida, ofreces el café, claro que hay que ser cálido, pero tú vas a ganar la confianza de él cuando le empiezas a hablar de cosas técnicas. Este coche corre tantos kilómetros, ahorra tanta gasolina cada 100 kilómetros, las llantas tienen calibración de tal y tal, el motor tiene tantos caballos de fuerza. O sea, cuando tú al alemán le hablas de cuestiones técnicas, le decir, wow, tiene toda mi confianza, este hombre sabe lo que vende, está empapado en el tema, me está asesorando para que yo ahorre en la gasolina, en los pagos, en todo, me ganó, ujú. le firmo y le compro el coche. ¿Sí? O sea, no es de que ellos digan, ay, porque ese es el estereotipo de la frialdad y la dureza y todo esto, sino que ellos, para ellos,
esto es relevante y le estás dando esa demostración de que quieres su bien, Y de que quieres conoces y te da ayudar. datos, te Sí, habla con números, te habla con eso, estadísticas, te habla con eso, caballos de eso. fuerza. Mientras que Ujú. para mí como hispano, Eso. que entender que si tengo hijos pequeños, Sí, y que si sí. vamos a salir, somos hispanos y qué suelen hacer los fines de semana y salgo con mi mamá, mi abuelita, mi suegra, y para mí, a mí me agarran por otro lado. Si ves, Exacto. llegamos al mismo punto, pero son caminos diferentes. Exactamente, y eso hay que comprenderlo y tendemos a juzgar porque desconocemos. Son fríos, ay, estos se van por las ramas, ay, eso. Cada quien juzga porque no ha sabido, ¿te acuerdas que te dije? Trata al otro como le gustaría que lo trataras. Entonces, cuando tenemos y desarrollamos esta habilidad, otro gallo nos canta en nuestra vida personal para conectar lo privado o en lo profesional. Hay que leer muy fino cuando uno llega a otra cultura. Y todavía, mira, yo tengo 24 años de inmigración y gracias a nuestro campo de trabajo, tanto tú Ujú, como yo ujú. estudiamos comunicaciones Sí, y entonces uno se entrena en semiótica, en la sí, proximidad y sí, hablemos de cuestiones de cosas muy cotidianas para que nuestros sí, entrañables se relacionen. sí. Mira, la distancia. Yo estoy acostumbrado en mi Latinoamérica, vivimos en grandes ciudades como Ciudad de México, como Buenos Wow. Aires, vivimos en la calle y nos acercamos mucho. Y ya Ujú, yo siento que el anglo, y más en un país como Estados Unidos, que hay mucha distancia, ujú. Texas son algo grandísimo, los espacios para estacionar son más grandes y entonces el americano no quiere que se te acerque tanto, mientras que los latinos nos queremos acercar a hablar más cerquita, tocamos, Ujú. la gente la contratan de mesero y de repente llega a tomar la orden y toca a la persona. Y para nosotros los latinos es algo normal y el americano dice, ¿por qué me está tocando? Ay, Dios mío, es que yo Es- tengo hasta historias y quiero que también nos compartas de las tuyas, porque para un trabajo, la manera como de repente se rompen amistades porque hubo malentendidos culturales y demás. Claro, esto de la proxémica es súper, súper interesante y tiene que ver con el clima, Carlos. Mientras más clima cálido, se vive más afuera, se vive más cercano. Mientras sean los climas más fríos, se vive más adentro, en sus casas, se ve menos la gente, hay menos contacto. Es lo que aprendes, Carlos. O sea, si tú te vas a analizar la historia climática, la historia biológica, la alimentación, entonces tú puedes entender muchas cosas del lugar donde estás viviendo. Por eso la parte cognitiva, ¿no? Que es una de las habilidades de la interculturalidad, lee sobre la historia, lee sobre el idioma, lee sobre los comportamientos, tradiciones y costumbres, porque eso va a determinar a que no te tomes personal, que no se te acerquen. ¿Entiendes? Yo a través de criar a mi hija, Carlos, que hoy tiene Ujú. 17 años, he aprendido cómo fueron criados, mentalizados, este cultural mindset en esta cultura. Ella ha sido mi mejor maestra para comprenderlo y dejé de tomármelo personal con esta crianza y con estas habilidades interculturales, porque comprendí que su comportamiento no lo hacen por agredirte o por molestarte o por ser mala onda, como decimos en México, sino es su normalidad de lo que aprendieron. Vamos al ejemplo de la comunicación. Hay un modelo que llaman comunicación directa e indirecta. Ujú. Yo aprendí a comunicar muy indirecto, a hablar entre las ramas para decir no es mucha pena y no, sí voy a hacer todo lo posible, ya veremos, sí, Dios dirá, ¿no? O sea, me enseñaron eso para ser amable. Aquí les enseñaron, no quiero, no puedo, soy amable, respeto tu tiempo y tu espacio y por eso estoy siendo sincera contigo para que no te ilusiones. Eso es lo que aprenden ellos de ser cortés y nosotros aprendemos a andar por las ramas. Andar por Entonces, las ramas. Mira, claro. en la parte laboral, mi pareja Mario es cubano y resulta que él se crió en Alemania, salió de Cuba a los 18 años, se ganó una beca para estudiar en Leipzig e imagínate, por Ah, ejemplo, él aprendió que mm, el alemán, tanto el americano, porque yo vuelvo a incidir, esa rama anglos, su manera de pensar es es muy correcto. directa.
Imagínate, por ejemplo, nosotros, tú y yo, mexicano, colombiano, ya estamos acostumbrados a doña Florinda. Y le gustaría una taza de café y a la persona le da pena, no, qué pena. Mira, a Mario le encantan los dulces y viviendo en Alemania, Mario aprendió que le ofrecían un dulce y Mario, lo primero que hacemos en nuestra cultura hispana No, es, gracias. no, gracias. Y estamos esperando que la persona insista, no, no, pero Eso. agarra uno o dos, es que están muy ricos y hay hasta una tercera vez. Imagínate que a Mario decía, no, muchas gracias, y le quitaban los dulces y Mario, ay, yo sí quería dulce, pero Eso. él estaba Sí. esperando que le volvieran a insistir, que hubiera una segunda y una tercera oportunidad para finalmente tú aceptar esa tacita de café de doña Florinda. Y si no Mm, dijiste de una, mm. sí, no. Eso Ahí es. hay un Ese error es el tema. cultural hasta que aprendió Totalmente. él que tenía que decir rápido sí o no, porque el alemán lo toma literal. Si están disfrutando de esta conversación, espero nos regalen un like y ojalá su suscripción para poder seguir trayendo más charlas como estas. Amigos entrañables, gracias. ¿Y por qué? Porque él, para él es respeto no incomodarte. Para él, en su mentalidad es, si le vuelvo a insistir, es falto de respeto y estoy incomodando en su espacio y en su decisión. Mientras que a nosotros nos enseñaron, insiste, 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 porque eso es cordial. Entonces, imagínate esa contradicción que tú no sabes cómo manejarte, te confundes, te lo tomas personal, te quedas con hambre, te quedas con sed, con lo que sea. Pero además, súmale, Carlos, un factor extra. Esto es las investigaciones, comunicación directa e indirecta. Súmale que estás en Alemania y no sé si te comentó tu pareja del término Streitkultur, que es la cultura de la discusión. O sea, si algo caracteriza al alemán, es la cultura de la discusión y están orgullosos de ellos y existe un término que se llama la cultura de la discusión que nosotros nunca hemos practicado ni conocemos. ¿Qué quiere decir esto? Yo discuto contigo, discuto Sí, para crecer. converso sobre Y un tema. Ujú. converso sobre un tema, pero ellos le llaman discusión. Claro, claro. Porque en la medida en que haya una réplica y en la medida que haya este diálogo de por qué sí, por qué no, vamos a crecer ambos y va a ser por el bien de la pareja, del trabajo, del hijo, porque estamos puliendo ahí en esa discusión y dándonos cuenta. Para ellos es un ejercicio cotidiano que para mí como mexicana era agresión pura. Yo Evitar pensaba, el evitar. conflicto, evitar, Ujú. lo vemos como de manera agresiva, ¿no? Es decir, Eso. la otra persona me está presentando otro punto de vista y nosotros o preferimos callar o preferimos aceptar todo. E incluso en un equipo de trabajo, mira que es muy latinoamericano no decir, algo nos pasa, sentimos que decir, si yo te digo no te entendí, Nancy, estoy Sí. pensando que me van a despedir, me van a tomar por tonto. Sí, Ya oye, todos decimos, sí, sí, claro, sí, doña Nancy, sí, licenciado, sí, doctora. Y al final, después la sí, persona dice, yo no sé lo que dijo, pero yo voy a resolver, porque yo no le voy a admitir a Nancy que no entendí, sí. no le iba a pedir que me explicara porque ya internamente siento que no voy, yo no te voy a mostrar que yo después voy y resuelvo y es más grave el problema porque el Así es. alemán te dice, ¿por qué no me Sí. dijiste y no hubiera Eh, pasado nada? Pero no somos Total, capaces. totalmente, que me da risa porque ese es un ejemplo cotidiano en las clínicas. De momento están llegando muchos doctores, enfermeros a Alemania por el déficit de personal. Entonces me llaman pues para adaptar al personal internacional y claro, previamente adapto al personal local. Pero me da risa porque me dice el personal local, la directora del departamento me dice, Nancy, pero explícales que a nosotros no nos va a molestar que nos digan, háblame más No sé. despacio, no te entendí. O sea, para nosotros es Aquí la- normal ese diálogo, no nos vamos a enojar, Nancy. Déjales muy claro, porque ya nos ha pasado. Todo el tiempo Hay malinterpretado. cosas importantes y les explicamos el procedimiento y nos dicen sí, sí, y sonríen, sí, sí, y sonríen. Y entonces nosotros, chip alemán, decimos, perfecto, funciona y no hizo las cosas
o las hizo mal o no nos preguntó por Y pena. complicó el trabajo de todos por no Totalmente. asumir desde el principio, vuélveme Ujú. a explicar, no comprendo, ay Dios mío, pero es que Sí, además tenemos una cultura donde yo no te voy a yo no te voy a aceptar de frente, no. es que hay muchas razones históricas, culturales, Exacto, de por exacto. qué yo Y no es te eso digo de de qué frente. pena, ¿no? Es como eso, ay, qué pena que me piense que soy tonta, o ay, qué pena porque es la jefa y no le puedo replicar, ¿no? Y esto, bien lo dices, Carlos, vámonos a la historia otra vez. El Sí, colonialismo, Carlos, Colombia, México, Latinoamérica, muchos otros países, venimos de un colonialismo, en este caso, total. Latinoamérica de 300 años. Ujú. Carlos, ponte a pensar ese cultural mindset, esa programación cultural de 300 años, generación tras generación, ¿sí? Contra, ¿cuántos años son? 215, 16, ¿cuántos tenemos de independencia desde 1910 en México? Así es. ¿Sí? Sí, son Entonces, 200. 1810 a 1821 fue el proceso de independencia. Entonces, son más de 200 años que todavía no alcanza estos 300 de colonialismo, ¿verdad? Entonces, entiéndete, conócete, cómo hablas, cuál es tu mentalidad en la jerarquía. Ahí entra el modelo de jerarquía para explicar esto del colonialismo. ¿Cómo veo las jerarquías? Al jefe se le debate, no. ¿Es una jerarquía lineal como la sajona o es una jerarquía más de arriba hacia abajo como la que yo aprendí en México? El papá es el papá, el Y no sacerdote es se le el discute. presidente no se le discute, al jefe no se le discute. Eso lo aprendes, lo internalizas. Llegas a un país con una jerarquía lineal democrática como la alemana y sí, 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 cómo no, sí, sí, usted, como usted quiera, y te dicen, perdona, puedes opinar, perdona, es que no quiero algún robot que me diga sí, di, ten iniciativa, y no lo entiendes, no lo sabes. Muy complicado, muy complicado. Mira, la manera como se asume. Hablemos, por ejemplo, vamos a otro campo. Soy Sí. educador y en Estados Unidos, como en Alemania, se Ujú. escucha muchísimo al niño, porque al niño se le pregunta, el niño tiene Ujú. autonomía. En nuestros países, tú Ujú. vas y ponías uno de estos ejemplos cuando tú vas al médico. Cuenta tú Sí, mismo la historia cuando uno va sí, al médico. en mi libro, que digo que mi hija ha sido así como que la gran maestra para entender esto, combinado con la interculturalidad. Yo aprendí, Carlos, cuando iba al doctor que me enfermaba, iba mi mamá, por lo regular mi mamá es la que iba conmigo, y entonces el doctor le preguntaba, señora, ¿y qué le duele a Nancy? Señora, ¿y desde cuándo está Nancy así? Y digo, yo ya hablaba, yo ya era una niña, niña o adolescente, Y si tú quieres. adolescente, 15 ¿Y, años. qué le duele? ¿Y cómo le duele? ¿Y cuándo? ¿Y cómo? Y mi mamá contestaba todo y yo era la de las dolencias y estaba ahí. Voy con mi hija al médico, al pediatra. Puede estar ahí mi marido, puede estar. Yo no era cuestión de idioma. Estábamos ahí los dos y el pediatra se dirigía a Frida. Frida, ¿qué te duele? ¿Dónde te duele? ¿Cómo se siente? ¿Por qué se siente? Son muchos días, son pocos días. Todo a su edad, a su idioma, pero todo era hacia ella. O sea, nosotros ni nos volteaba a ver Mm, solamente para cosas puntuales. ujú. Y yo dije, bueno, ¿y por qué nos ignora? Pues entendí que es ese ejercicio del debate, es ese ejercicio de yo soy, yo opino, yo debato, yo contesto en el buen sentido, Para que entender que a lleva un un niño, porque al entrenamiento. niño se le escucha, al adolescente, mientras que en nuestra cultura hispana, era el adulto y no adquirías una personalidad, una opinión, no se te escuchaba hasta que tenías mayoría de edad y eso la tenías que empezar a ganar. Mm. Y en Y estas así. culturas se le pregunta al niño y a veces uno dice, a mí no me le preguntes al niño, yo como papá y mamá voy a hacer y le voy a dar de comer y ellos sí consideran que desde niño tú eres un ente autónomo, déjalo que Eso. él conteste, déjalo que él decida. Sí, Carlos, yo creo que aquí son dos cosas diferentes. Hay que saber diferenciar entre ese tipo de educación muy suelta, a que todo lo que diga el niño, que son maneras de educar, a lo que es culturalmente hablando, ¿no? Porque también hay padres.
que todo lo que diga el niño y como diga el niño, eso ya también son extremos. Hablando culturalmente, es Sí. el niño Sí. tiene más voz y voto que nuestras culturas en general. A manera general, y lo digo yo como educador, malentendidos en instituciones educativas y en esto, pues Estados Unidos y Alemania tienen un poco más de recorrido por, nomás por la experiencia y porque ellos se ven abocados a que le llegan inmigrantes, no solamente hispanos, le llegan de Sí, todas partes de África, ahora que hay tantos refugiados en Alemania. Mira, sí. por ejemplo, yo como educador, porque enseño en high school, en secundaria, y entonces, por ejemplo, cuando se le instruye, porque es de ambas vías, Ujú, que tanto el padre de otra cultura entienda cómo relacionarse y cómo pedir cosas, o el niño, o el americano en este caso. Por ejemplo, hay un malentendido cultural en nuestros países. Si tú, un adulto o una figura de autoridad, te está ujú. hablando, normalmente tú no miras de frente y miras a los ojos porque es considerado desafío, como te estoy hablando, te estoy regañando, te estoy explicando, Ujú, baja los ojos. ujú, Y en Estados Unidos es, no me presta atención el niño, y hemos tenido que explicarles y ujú. tener charlas donde si el niño te está mirando ¿Ves? hacia abajo, te está poniendo atención, te está respetando, y en Estados Unidos es, mírame a los ojos porque yo siento que no me estás prestando Ahí atención y está. te estás burlando de mí. Volvemos a esa jerarquía lineal o a esa jerarquía más alta, que es lo que aprendemos. Y eso tienes que saberlo como educador, eso tienes que saberlo. Cualquier persona debemos de saberlo, Carlos. En nuestros países está llegando migración, en Latinoamérica, en Europa, en África. La migración ya es de ida y de venida. Entonces, no es necesario que salgas para saber de estas herramientas. En Pero tu es que, trabajo mismo. Nancy, pero ahí viene tu rol, porque sabes que se dice fácil y de pronto la gente que ha estado más expuesta a viajar, ahora hay muchas facilidades y entonces está viajando el mochilero y Ujú, la persona ujú, se sube a un avión. Mira que una vez leí una frase que dice ujú. que el cuerpo viaja en jet, pero el alma viaja en camello. Es decir, Eso. en cuestiones de Eh, horas, yo me puedo sentar en Egipto, pero el hecho de que yo en 5, 6, 7, 8 horas Buenísimo. esté en Egipto no quiere decir que yo haya llegado con la mentalidad para estar en Egipto. Y uno llega con sus propias creencias, con lo que uno quiere encontrar. Mira, es muy común y seguro que te pasa a ti, tú viendo, uno quiere llegar a Alemania, pero yo quiero encontrar mis tacos. Oye, espérate, esto es Alemania. Hay más que un restaurante, pero es que yo quiero desayunar lo que yo desayuno en mi país. Y pasa a veces hasta con personas más grandes, como dicen en México, personas mayores de edad, y a veces le he tenido que explicar a mi tía cuando viene a Estados Unidos, ella quiere encontrar la sopita, el Sí. caldito, y me toca darle una adaptación. Tengo hasta personas, déjame decirte que personas hasta jóvenes. Tengo una Ah, amiga que me decía, Carlos, ¿será que tú les puedes explicar en un lugar tan americano como un IHOP, que es un lugar de comida tradicional americana, que quiero los huevitos a la colombiana con esto? ay, 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 ay. Y me parece difícil de entender. Uno dice, bueno, una persona mayor, yo entiendo, pero déjame decirte que hasta la gente joven no está consciente, que se supone, Nancy, tu trabajo y tu función es tan importante de concientizar, y por eso esta conversación de amigos, para quienes nos escuchan, nos hemos visto abocados en los últimos años, 3 años tan solo, no son muchos. Por ejemplo, yo estoy en California y lo que está pasando en la frontera en Estados Unidos. Y uno piensa que es Estados Unidos y la gente está viniendo de Alemania y nos dice, no, si en Alemania estamos igual. Es decir, Sí, estamos recibiendo gente, sí. y yo pienso en un punto tan importante. Mira, es a nivel laboral, es a nivel de convivencia. Yo creo que Alemania sí tiene una historia, un historial Ujú, de entender un poco más esto, pero yo pienso que cuando tú vienes a otro país y no solamente arreglas la parte legal de documentos, yo no sé tú qué pienses, pero yo pienso que debería haber como un taller, una explicación sí, de a dónde sí. llegué, cuál es el trato a la Ujú, mujer que se le da en ujú, Alemania, ujú. que una mujer porque te saluda. Mira, hablemos le pasa a muchas latinas, nuestras mujeres latinas hablan con todo el mundo, le sonríen, y a veces piensa la otra persona, es que está interesada en mí.
por ejemplo. Es verdad, sin lugar a dudas, Carlos, es relevante que los gobiernos, que las instituciones educativas entiendan la relevancia, importancia de este tema hoy más que nunca. Mi visión sería que los kinder, primarias, secundarias ya les dieran esta materia como obligatoria, así como tienes que pasar matemáticas, tuvieras también habilidades interculturales porque yo ya después me enfrento con estos adultos que les tengo que explicar todo desde un principio en una empresa internacional, que viajan, que hablan otros idiomas, que trabajan en una transnacional, pero nunca han escuchado de las habilidades interculturales. Entonces, sí es relevante que se entienda esto a nivel educativo, a nivel gubernamental. Alemania empieza a comprenderlo, empieza a trabajar en la famosa Willkommenskultur, la cultura de la bienvenida, empieza a trabajar con cursos de integración ya hace unos años. Sin embargo, Carlos, no está 100% integrado el tema intercultural. Ujú. Esa ha sido mi tarea poco a poco. Yo me voy en una semana para Berlín Qué bien. a, a dar un curso a mujeres emprendedoras de todo el mundo que llegan y viven en Alemania, en Berlín. Son mujeres súper capaces y no están aprovechando, el país no está aprovechando su capacidad laboral y el know-how que traen Ujú. porque dicen, pues no, no entienden la cultura o hay que hablarle despacio. Señores, pero se está perdiendo de todo este abanico que trae esta mujer. Entonces me voy a darle estos cursos a las mujeres para que también ellas, por su parte, separen que no es nada personal, que existen estas habilidades y les empiezo a despertar su inteligencia cultural y esto lo vengo haciendo ya desde el año pasado en un proyecto de incentivar a las mujeres profesionales para la interculturalidad, ¿no? Se enseña la práctica y se incentiva Sí. la práctica de hay que adquirir el idioma del lugar donde vamos, pero no es solamente las palabras, exacto. Este entrenamiento cultural, estos choques incluso de relaciones en nuestros países y en Latinoamérica, por ejemplo, llama mucho la atención. Oh, te enamoraste de un alemán, qué bien. Te enamoraste de una persona en Holanda y nunca se imaginan el resto, lo que viene. Hablemos de la vida cotidiana. Tú tienes una familia Ay, yo, bicultural. sí, ¿Cómo ha sido sí, ese? Y ya, tú tienes años de relación, tienes sí. una hija. ¿Cómo ha sido ese choque hasta para entenderse en la crianza? Porque hay muchas parejas que terminan hasta en divorcio por este tipo de situaciones. Es verdad, Carlos. Nosotros ya llevamos 5 años de relación y pensábamos que ya nos conocíamos y que ya sabíamos. Somos papás, empiezas en otro rol de crianza que no te conoces. Entonces yo quería, ejemplo, yo Repetir quería lo que que mi hija con mi chip mexicano desde chiquita tuviera sus aretitos, arcillos, o como le digan en cada parte del mundo, sí. de estos pequeñitos, estas bolitas Le y que decimos topitos en Colombia también, el popitos, aretito, y el además es aretito. una práctica, se está esperando que al niño le hagan. Eso. Ah, Entonces, ¿cómo te fue con eso? imagínate, eso fue para mí así una discusión con él, porque él decía, no, ella tiene que decidir si ella va a querer tenerlos. Entonces, cuando ella hable, le vamos a preguntar y ella dirá si quiere aretitos o no, porque le puedes lastimar un nervio, le estás agrediendo a su persona. Bueno, así era, así como que, ¿de qué se trata esto si yo solo quiero ponerle aretitos, ¿no? En mi mentalidad y Sí. él en su mentalidad defendiendo al individuo, ¿no? Entonces era así como que, ¿de qué me estás hablando, no? O ese tema de en México se le baña a los niños con agua y jabón en exceso, con Mm. mucho jabón y mucho todos los días, ¿no? Y los enjabonan. Y él decía, no, a mi hija no le enjabones tanto, que la piel, que el cuidado, que no sé qué. Esa es la Y visión del europeo. es Incluso la el visión. europeo, el europeo por tradición, a veces decimos, es que los europeos son cochinos, sucios. No, 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 no. Es que hay toda No, nada una, que una ver. explicación histórica. Tiene que No. ver también con la cantidad de agua y de recursos que tenemos en Latinoamérica. Hasta los mismos, nuestros propios indígenas se solían bañar
varias veces al día. Incluso en Europa le preguntan a uno, ¿por qué te bañas en la mañana y en la noche? ¿Estás enfermo? Porque hay una práctica que vienen de muchos siglos de, hay una recomendación, si estás enfermo te debes bañar, de otra manera no tienes, hay una explicación de por qué a veces en Europa solamente se lavan detrás de las orejas, las Y bueno, yo creo que ahí volvemos a todos esos estereotipos coloniales y todas estas historias de la gente que llegó en ese momento y las circunstancias que se dieron en ese momento, ¿no? Y estos son esos estereotipos, pero va más allá, va a lo histórico. No es lo mismo vivir en el trópico por ejemplo, el mar Caribe de México, que te tienes que bañar 2, 3 veces al día, a que vivas en un país nórdico donde lo que menos quieres es tocar el agua. Sin embargo, en mi experiencia personal, o sea, de Sí. todos los años, más de 20 años que llevo viviendo con mi esposo, yo creo que habrá 2 veces que no se bañó todos los días. O sea, un día y al otro lo dejó una pausa y luego ya se volvió a bañar. A lo mejor fueron 2 veces en toda la vida, Ahora, ¿verdad? y O sea, hay ujú, también cosas culturales que empiezan a hacer influencia. La cultura americana, por ejemplo, el hecho de tener la facilidad de tener los baños, tradicionalmente en Europa incluso por edificio había un baño con ducha, pero empieza la internacionalización del mejor estilo americano, ujú, las películas que muestran que te estás ujú, bañando todos los días y empieza a cambiar, también a cambiar, ¿no? Hasta empieza la comodidad americana, porque hasta la producción mediática, las sí. películas, mira, uno cree que no, pero el mejor elemento Uy. cultural de penetración cultural y de entendimiento, empezar por algo como la televisión. Mira, en Latinoamérica nos hemos entendido porque yo he visto novelas mexicanas, argentinas, venezolanas. Ahorita está de moda en Latinoamérica ver novelas turcas, está entrando la cultura coreana y mira que Mm. estos elementos artísticos, la música, y empezamos a entender un poquito qué es lo que comen, cómo se relacionan. Danos consejos de qué podemos hacer de manera cotidiana. Debería venir desde el gobierno, ¿no? Lo que tú dices. Esto no da tiempo. El mundo está cambiando, estamos viajando. Y Sí. cuéntanos qué podríamos hacer de manera consciente para mejorar nuestra Muy, interculturalidad. muy buen punto, Carlos. Muy buen punto. El hecho de que tú estés sentado en un aparato de computadora y estés conectando con otra gente y estés entendiendo un poco mejor, no significa que estén de lado tus estereotipos. ¿Cómo puedo sensibilizarme y dejar estereotipos de lado y decir, ah, bueno, ya sé cómo viven en Corea porque vi esta serie y todo? Sí, eso es lo que te muestra. Mm, ¿Sí? Pero hay ¿cuál un es la trasfondo. realidad? Entonces, mi consejo es, aprende idiomas. Ya no solo el inglés hoy día te Mm, va a bastar, entonces aprende idiomas. ok. Lee de la historia del país que tengas interés en ese momento con el que, si son las telenovelas turcas, lee de Turquía, si son lo de Corea, de los coreanos. Lee la historia para comprender y no solo te quedes con la telenovela, porque la telenovela reproduce estereotipos. Hollywood reproduce estereotipos, revistas reproducen estereotipos. Viaja, ya lo leíste, ya lo aprendiste. Bueno, pues viaja si tienes la posibilidad y vívelo y velo por tus propios ojos. Y si en tu ciudad tienes la ventaja de que hay gente de otros países, de otras ciudades, de tu mismo país, pero de otro contexto lingüístico, Ujú. convive con esa persona. La mejor manera de aprender es el convivir. ¿Por qué están existiendo todas estas políticas radicales de derecha? Por el desconocimiento. Entonces yo desconozco, entonces yo aprovecho y te meto miedo porque tú ni idea tienes, tú nada más ves tu Netflix y dices, así son, así son, así son, pero no tienes idea. Entonces yo te meto miedo y entonces no conectes. Y entonces al no conectar, te alejas de esa persona, de esas tradiciones y de esas culturas, y yo puedo manipularte. Entonces, conecta con la gente, con tu vecino de tal país, aprende su idioma, aprende de su cultura, aprende de la serie que estás viendo. Eso sería, a grandes rasgos, lo que tú Sí. podrías empezar a hacer. Te entiendo, Nancy. Sabes que
Gracias por traer el tema, no solamente porque por los viajes, por lo que está pasando, estamos naciendo en un lugar, Correcto. formándonos en otro, casándonos en otro. Es Sí. que es una realidad del mundo de hoy donde estamos supuestamente más comunicados, pero nos estamos quedando en nuestras propias burbujas. Sé que está pasando en Alemania, sé que está pasando en Estados Unidos. Te explico. Yo estoy en California, yo cambié de costa a costa, 18 años en Miami, y vengo a California hace 6 años y yo tuve que empezar abrir mi Mm, mente, mi corazón, mi todo, para empezar a comprender más, por ejemplo, la comunidad asiática. Y estoy ujú, hablando de chinos, japoneses, coreanos y gente de la India. Y ujú. tuve que empezar de manera consciente a lo que tú dices, me encanta. Primero, a tratar de entender los idiomas y las palabras mínimas, no más por respeto. Todos aprendemos a decir un hola, un buenos días o un gracias, que abre todas las puertas. El leer, resulta que yo aquí en San Francisco he empezado a ir, pero ha sido una tarea personal, porque mira, estamos viviendo en nuestras burbujas y si nos quedamos entre hispanos, de ahí no salimos y necesitamos salir e Eso es, conocer al otro. es, eso es. Eso es básico, Carlos. Esto que estás diciendo Pero es bien es duro importante, porque es pero salir de nuestra zona de Pero confort. no importa, si no, nos va a atrapar el miedo, Carlos. Si no, te vas a quedar, es muy bonito y yo lo veo cómo festejan los latinos, los mexicanos aquí y me encanta y si puedo voy y estoy en los eventos porque son mis raíces. O sea, lo Entiendo. necesitamos, lo entiendo perfectamente. Pero Pero también entiendo que hay muchas de esas personas que es solamente su manera de convivir, esa comunidad, ese idioma y esa fiesta. Y no hay se algo queda más. ahí. En cada de estos países como Alemania, Holanda, Estados Unidos, Canadá, que recibe tanta gente, nos podemos quedar años en nuestra burbuja si no hacemos un esfuerzo por ir lo que tú dices, hasta localmente, si no estás en otra cultura y están recibiendo tu país. Mira, México está recibiendo mucha gente Muy, de mucha, Corea. De mucha. Corea. Entonces, mira, empecemos primero empieza a ir a zonas, a restaurantes coreanos para tratar de entender. Eh, Mira, ¿ves? Qué Es una fácil, práctica qué sencilla, fácil. pero yo sé que a veces la gente dice, ay, no, es que, y si no me gusta, y es que no sé cómo se ve eso, tienes que hacer un esfuerzo personal, porque o si no, tal como está el mundo, nos vamos a matar, vamos a quedar solitos, aislados, desconectados, con miedo al otro. Conocernos es querernos. Y mira, esa frase me encanta. Y además, Carlos, ay, no, pero entonces después voy a perder mi identidad. O sea, tú me ves que yo ya he perdido mi acento y que yo te hable así y que ya no. No, o sea, es mi idioma y aunque mi trabajo es el 80% en alemán, este es mi idioma, esta es mi lengua. Te hablo alemán con acento, te hablo, sí, pero esa soy yo. Yo no pierdo mi identidad, yo no, yo sé quién soy y no por convivir con otras culturas voy a dejar de ser Al quien contrario, soy, las raíces, hay un ¿no? crecimiento personal y Eso, la visión del mundo se te abre. Porque bueno, esa- te digo, conocernos es querernos. Si tú llegas a conocer y a entender un poquito la otra cultura, le dejas el miedo. Estamos llenando, me encantó cómo tú pusiste el acento en decir, es que nos están llenando de pavor, el otro es el sí, enemigo sí, y, sí. y en la medida en que conocemos y entendemos por qué comen esto, por qué sí, por qué no, Esto, empezamos a respetarnos un poquito de. ahí está, Imagínate ahí, la convivencia en Alemania y en Estados Unidos con tanta gente de la cultura de los musulmanes, ajá, hay que respetar el momento que no comen en cierto momento de la época, que tienen su ayuno, que tienen sí. estas prácticas y a ver también ellos poder entender. Yo pienso que una de las mejores cosas, y ahí está tu trabajo, y cuéntanos en qué proyectos vienen y cómo la receptividad que tienen Ay, diferentes sí, países. Hablemos de eso porque la gente está entendiendo, vamos a tener que dar charlas en compañías a nivel sí. gubernamental, a nivel de compañías, para podernos llevarnos mejor, porque se dice fácil, pero en la práctica, cuéntame tú cómo has visto y en el año 2024, cómo ves este cambio a todo nivel.
Totalmente, lo sabemos, los cambios políticos, elecciones que se están dando y se darán en el planeta. Esto está siendo decisivo. Vienen cambios hacia la derecha con estos gobiernos Mm. y si nosotros, nosotras nos dejamos influenciar por estos cambios, si no ponemos desde nuestra casa estos pequeños granitos de arena con nuestros hijos, con nosotros mismos, o sea, yo a mi hija, no eres mejor ni peor y eres binacional y es un plus y tampoco por eso eres mejor. Pero hay que saber más idiomas, pero hay que convivir, pero no, o sea, si tú en tu casa empiezas con esto, todo lo que esté allá afuera puede estar pasando, las guerras que están pasando, los gobiernos que están pasando, pero si tú y cada uno ponemos nuestro granito de arena con nosotros mismos y con nuestros hijos, pues podrá pasar muchas cosas, pero va a ser un contrapeso. Entonces, yo pienso, considero, sin lugar a dudas, tenemos que unir esfuerzos, tenemos que meter esto más en los sistemas educativos, tenemos que empezar desde casa a salir de nuestra zona de confort como tú lo mencionas. Y algo que estoy muy contenta y que contribuyo es que celebro este año, el 9 de octubre, Carlos, en Bruselas, el corazón de la Unión Europea. Celebro 10 años de estar haciendo este trabajo. Es mi 10º aniversario con Bravo Intercultural, con estar tocando la puerta en transnacionales, con estar tocando la puerta con estas formaciones, con profesionales como tú, como muchos que se interesan en esto y que se quieren formar en esto, con conferencias, con workshops. Son 10 años ya haciendo este camino. Voy a estar con un panel intercultural el 9 de octubre en el Hotel Hilton de Bruselas. Me acoge un congreso de She Hispanas Emprendedoras, donde van a estar otros ponentes de la talla de Ismael Cala, Lidia Monzón, Viola Edward, van a estar ahí Qué como bien. ponentes. Yo tendré mi panel intercultural porque saben de la relevancia de este tema. Nos aliamos, She y yo, con Verónica Sosa, para meter este tema y darle en el idioma español, nuestro idioma, Carlos, la relevancia. Entonces, eso es una de las buenas noticias para hacer contrapeso a todo lo que se viene. 10 años de Bravo Intercultural, que se una más gente, que lean el libro en español, en el mío, Mira, y si mira, no en mira, inglés, yo tengo aquí el libro en Kindle, pero si te puedes girar y nos muéstranos ese libro que está atrás, es que a mí me Ya. parece muy importante, exacto, Bravo, soy internacional, yo ya me lo leí en la versión, yo no sé, aquí en Estados Unidos traté de conseguirlo en papel, no me sale, tú tienes en tus redes, que las voy a estar poniendo Sí, acá, sí, este, gracias. ese libro, este libro y otros tantos, pero es que encontrar esta información en español es importante y en Sí. la medida que vayamos adquiriendo este conocimiento, somos, vamos a ser cada vez más conscientes. También en tus redes sociales, que yo te sigo también, celebro esta oportunidad que vas a hablar. Es un grupo ya dirigido a mujeres emprendedoras, ¿no? Gente que Eh, quiera empezar sí. a tener su propio Hombres y negocio. mujeres, sí, hombres y Ah, mujeres, vamos a muy ver de bien. todo, pero la asociación se originó principalmente para mujeres hispanas emprendedoras de todo el mundo. Van a venir de América Latina, van a venir, o sea, de toda América, de todo el continente, de Estados Unidos, de los diferentes países, de Europa, las que estamos acá. Entonces, voy a tener dos invitadas en mi panel, vamos a tener ponentes, vamos a tener una cena, vamos a tener workshops, o sea, va a estar bastante nutrido con los temas diferentes. Yo te hago una pregunta, esto está muy mezclado con lo que tiene que ver también con el duelo migratorio, es decir, Uh, ya para el que está viviendo y se está adaptando, yo me pregunto, porque hay ese conflicto de me llevo mal, no solamente es ir al psicólogo, hay psicólogos que no ponen en ese elemento cultural y ellos no tienen por qué tener este conocimiento. Yo sé que tú tienes mentorías. Por ejemplo, si alguien dice, tengo choques culturales y sí. no encajo en el ambiente laboral, pregunto, ¿tú tienes mentorías y trabajas de mano a mano con Correcto. esta persona que llamamos, o en ese proceso que se llama duelo migratorio para adaptarme y ser exitoso en el nuevo país? Es correcto, sin lugar a dudas, y mi formación de hecho se basa mucho en el choque cultural
porque la mayoría de los participantes que han estado son migrantes emprendiendo o trabajando en el extranjero. Entonces tiene una base muy importante siempre el choque cultural en mis workshops, en mis formaciones. Y si alguien quiere hacerlo one to one, personalizado, claro que sí. Yo me enfoco, porque no soy psicóloga, yo me enfoco en la inteligencia cultural, en estos modelos, en tu personalidad, en cómo fuiste programada y en qué país estás. Entonces, de ahí vemos del país que estás y de las preferencias culturales que tienes, qué puedes hacer para conectar primero contigo. Es una sacudida muy fuerte, porque primero Uri, tienes que conectar contigo y saber, ok, así está mi chip, y luego saber dónde estás parada para aterrizar. Eso es lo que hago. yo le apuesto muchísimo a lo que tú haces y le apuesto también muchísimo al futuro al presente y al futuro de lo que tú haces, porque hay que entender que para poder convivir hay que saber entender este código cultural. Y Así que saber bueno, entenderte, Carlos, saber entenderte porque el buen juez por su propia casa empieza. Entonces, unas sacudiditas por ahí de creencias, estereotipos, sesgos, los famosos bias, entonces se te sacude ahí un poco y dices, wow, ok, entonces ¿por dónde voy ahora? te agradezco muchísimo. Gracias por esta charla. Voy a dejar aquí todas tus redes sociales, que te contacten compañías de Latinoamérica, porque, porque para poder crecer y estar en el mundo actual hay que ser consciente de estas diferencias. Así es, Agradezco Carlos. tu tiempo. Tienes un amigo entrañable en San Francisco Gracias. y Ay, te gracias. sigo y admiro muchísimo lo que tú haces. Gracias, Carlos. Y tú aquí en Hamburgo, en el puerto de Hamburgo, también tienes la tuya, así es que quedamos en contacto. Gracias. Un abrazo para ti. Amigos, no se despidan sin darnos un like. Y si nos creen merecedores de su suscripción, es absolutamente gratis y para nosotros esa es la mejor recompensa. Gracias, amigos entrañables.